Y hoy en la gran tertulia de la economía en Capital Radio con Manuel Romera, aquí con nosotros, director del sector financiero del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido Manuel? Buenos días, muy bien. ¿Y tú? Pues bien, ¿es verdad esto que dice Lula da Silva, que los bancos, las instituciones financieras chinas dan más dinero, están aportando más dinero, más financiación a todo América Latina y el Caribe que el Banco Mundial y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, juntos? Bueno, los multilaterales la verdad es que son muy activos, pero también con una serie de limitaciones. Piensa que hoy en día, no sé, por ejemplo, países como Chile ya no miran nada más que como socio de referencia a China. Ten en cuenta que China a día de hoy tiene todo tipo de intereses geoestratégicos en África. O sea, prácticamente África entera es de China, ¿no? El otro día miraba cuánto era a nivel de producción, a nivel de gestión de esa producción, es decir, de lo que es el desarrollo del mineral, China. Y bueno, hablábamos de que de media a lo mejor estábamos hablando de a lo mejor un 80 o 90% en gestión del mineral y a lo mejor un 60% en extracción. En litio, por ejemplo, el otro día salió una noticia que China había pasado del país sexto al país segundo del mundo en producción de litio. Entonces, claro, sus bancos son potentísimos, además no especialmente conocidos, es decir, son nombres que cuando inviertes en bolsa china te das cuenta de que los nombres que aparecen ahí no son ninguno especialmente conocido, no es una cosa que digas está en el Vox Populi, sin embargo, tiene una potencia absolutamente espectacular y todos los intereses en América Latina empieza a ser esa segunda opción, ¿no?, de inversión después de África, que hoy en día está pegando fortísimamente hablando. Muy interesante este tema, es uno de los días, uno de los temas del día, el foro CELAC, China-CELAC. Nos acompaña en la gran tertulia de la economía en Capital Radio Eduardo Aguilar, es técnico comercial, economista del Estado, preside también el Consejo Editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Muy buenos días, pues muy bien. Bueno, esta noticia ha saltado en relación con la reunión del CELAC, efectivamente, sí, que es una reunión bastante poco conocida ahora, pero que lleva ya al menos 10 o 12 años de vida. Y claro, este es uno de los efectos colaterales de toda la guerra arancelaria. Para China el mercado americano es muy importante, porque es un mercado sustitutivo de cualquier otro mercado, sobre todo de los países desarrollados, con lo cual tienen un interés para toda la producción china, aparte del tema estratégico de minerales, ¿no? Y pues no sabía que la cifra era mayor que la de los organismos multilaterales, pero vamos, no me extraña nada que los chinos van a la reunión con muchísimas ayudas financieras, precisamente porque la zona esa es estratégica para ellos. Sí, vamos a abordar los temas del día, pero si os parece bien, me gustaría empezar esta gran tertulia de la economía con un recuerdo. Me gustaría preguntaros qué recuerdo va a dejar, qué legado va a dejar un hombre que sí que ha tenido cierta importancia, relevancia. Desde luego, en su muerte los homenajes se escuchan por todo el mundo. José Mújica, el ex presidente uruguayo, ha muerto a los 89 años de edad, en la austeridad, en la misma austeridad, en su pequeña granja en las afueras de Montevideo, con la mismísima austeridad que vivió, aun siendo presidente. De sus palabras, de su recuerdo, os propongo que escuchéis y reflexionéis sobre estas. Logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Como hemos inventado una sociedad de consumo, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Eso decía José Mújica, entre otras cuestiones, y reformulaba incluso pensamiento económico, asegurando que ya hay algo más importante que el capital, que es el tiempo de las personas. Eduardo. Hombre, es una reflexión muy bonita. A mí me da un poco pena porque el recuerdo que tengo es de una época de una relación internacional entre España y Latinoamérica muy distinta a la actual, mucho más cercana, mucho más presente, y me da una cierta pena, la verdad. Sí, da un poco de pena. Es un recuerdo, ¿verdad? Sí. Es emotivo. Manolo. Bueno, a mí me parece que fue un presidente como mínimo controvertido, ¿no? Mucho. Un tipo que era guerrillero con los Tupamaros, ¿no? Sí. Y que luego le escribió un libro, ¿no?, con Sanguinetti, con lo cual al final
que en el fondo era un libro de filosofía, ¿no? De filosofía de vida, ¿no? Entonces, es el típico individuo que ha pasado de la extrema izquierda a un cierto componente de equilibrio, y que es interesante porque al final también ha sido consecuente dentro de un orden con lo que él pensaba, ¿no? A mí me parecía un poco populista, la verdad, pero no deja de haber dado una impronta, porque además, si algo que dejó claro él es que nada justifica la violencia, ¿no? Es decir, él bueno, de hecho, llegó a tener, ¿no? Le dieron de 6 disparos, ¿no? 2 policías en su momento cuando era Tumamaros, y estuvo en la cárcel, con lo cual yo creo que es el típico presidente de América Latina que ha sido transformador, ¿no? Habría que decirlo a algunos de los que ahora mismo son populistas, ¿no? Oiga, ¿por qué no transforma usted su vida en un equilibrio entre la igualdad y la libertad para que de alguna manera en la vida pueda fluir, ¿no? Es decir, porque si no hay economía, y Uruguay es un buen ejemplo, ¿no? Sí. Uruguay ha sido un país que podía estar mucho más arriba de lo que está, y que de alguna manera el equilibrio de la parte izquierda y extrema izquierda ha sido muy perjudicial para el país. Fue un actor contra la globalización, ¿eh? No perdamos de vista también esto, ya que la globalización que estaba viendo, hoy que ya ha desaparecido prácticamente ese concepto, pero él era contrario por otras razones, porque decía que generaba nuevas brechas, nuevos desequilibrios en el mundo. Lo que sí que es verdad es que fue un tío original. O sea, en su manera de hablar, en su manera de estar, parecía una especie de presidente, de abuelo de todos, ¿no? Es decir, ese componente de dar la lección magistral. Y bueno, pues a mí me parece, para aquella época, un individuo interesante. Yo creo que para esta sería, para mi gusto, muy cuestionable, ¿no? En esta época, lo que hoy tenemos delante de nosotros es un espectáculo político-económico que protagoniza Donald Trump. Imagino que estáis viendo lo que está ocurriendo en su viaje a Oriente Medio. El acuerdo firmado con Arabia Saudita, 600.000 millones de dólares de compromiso de inversión en muchos ámbitos. Es un hito importante. ¿En qué clave deberíamos leerlo, Eduardo? Bueno, la lectura de Trump es complicada, pero de los viajes internacionales que ha hecho en los pocos meses de mandato, este parece que es el que es económicamente el más importante. Quiere decir que para Estados Unidos estratégicamente la posición del Medio Oriente y de Arabia Saudí es fundamental en su equilibrio. Ya te diría que más importante que la tradicional europea en este momento. Y, hombre, es un poco raro que el presidente americano, de los viajes que haga, pues no se haya pasado por Europa firmando acuerdos económicos, ¿sabes? Y al revés, haya levantado todo el follón de los aranceles, y sin embargo cuando va ahí va con un espíritu muy distinto, ¿no? Yo creo que está en este momento en su estrategia es clave el equilibrio en la zona y la posición americana de dominio en la zona. Quiere dinero, quiere clientes, puede que en Europa no los encuentre o no los vea, ni el dinero ni los clientes. ¿Puede ser esa una razón, Manuel? Bueno, sobre todo yo lo que veo es que, mi sensación es que Trump siempre va de farol, ¿no? Es decir, o sea, saber lo que va a terminar haciendo con respecto a lo que plantea es una decisión, pero que debe ser complicadísima para cualquiera que esté gestionando a día de hoy mercados, ¿no? Yo creo que en el fondo el planteamiento de Estados Unidos, y ya lo has visto, ¿no? Con el Air Force One, y que se va a sustituir por un avión poco menos que regalado, ¿no? Por parte de toda esa parte del mundo, ¿no? De Oriente Medio, donde él quiere instaurar y desarrollar una parte comercial. Lo que sí que es verdad es que tampoco se puede poner puertas a campo. Es decir, o sea, el principal socio de referencia de Estados Unidos, para bien o para mal, en cuanto a importación es China, y en cuanto a gestión de sus exportaciones posiblemente es Europa, ¿no? Entonces hay que darle un equilibrio perfectamente definido de socios de referencia de muchísimos años. Eso no se cambia de una noche a la mañana. Lo que sí que es verdad es que Trump es un individuo, pues eso, al estilo republicano, petrolero, con un formato enormemente destacado en drill, baby drill, ¿no? Es decir, vamos a extraer petróleo, y en desarrollo de la productividad, ¿no? De ese componente energético, y de esos americanos que en el fondo quieren una estructura de poder muy parecida a lo que significa petróleo, ¿no? Y entonces por eso yo creo que lo que hace es ese tipo de viajes tan sumamente impactantes. Y luego también hay que ser también realistas, ¿no? 600.000 millones de dólares, vamos a ver en qué se quedan, ¿no? Es decir, o sea, una cosa es lo que se dice, y luego otra cosa es lo que se ejecuta y cómo se plantea geoestratégicamente hablando, porque ya he visto que es que cada día cambia el tema. O sea, ver los aranceles que iban a ser de 10 veces más, ¿no? O 20 veces más, ¿no? Y de repente se han quedado en la mitad.
de la mitad de la mitad de la mitad de lo que 91 pensábamos, puntos ¿no? han bajado. Claro, entonces al final China. eso es una realidad de que va de farol, ¿no? Es decir, que es un individuo que cree que es un gran negociador por en el fondo decir una cosa y luego hacer otra. Pero al final yo creo que eso también termina teniendo su efecto en los mercados. Leyendo los informes precisamente de los bancos de inversión hoy, parece que hay una coincidencia. Empezamos a creer que lo peor ha pasado de la tensión arancelaria con Estados Unidos, Eduardo. Yo creo que sí, lo hemos hablado muchas veces en la tertulia. Sí. A mí me parece que en cuanto te sientas un ratito con técnicos y empiezas a ver el impacto que puede tener, te das cuenta que pues lo que la teoría económica dice, es decir, el arancel perjudica a quien lo pone. Y entonces, claro. Cuando haces las cuentas y se te pasa el suflé del momento, dices, estoy haciendo una cosa que al final me va a venir mal. Entonces, pues yo creo que es lo que ha pasado en la reunión. Dejas una reunión de técnicos durante un rato y al final todos llegan a la misma conclusión y nos estamos haciendo daño mutuamente y has empezado tú haciendo daño, ¿no? Como el chiste, ¿no? Sí, sí. No nos hagamos daño, doctor. Yo quería también comentar que en los acuerdos de su viaje a Arabia Saudí, esa zona es muy importante para Estados Unidos para el equilibrio de balanza de pagos porque, claro, todo no solamente es el tema comercial y el tema del petróleo, sino las inversiones financieras que todos esos países pueden hacer en Estados Unidos, que para el tema de deuda americana es muy importante. El otro día miraba yo cuánto era la deuda externa, o sea, la deuda que tenían por parte de los demás países norteamericanos y Japón estaba en primer lugar, China en segundo y hablábamos del 29% de la deuda pública norteamericana, que es una pasada, es decir, que alguien del exterior pueda venderlo y claro, cuando vende los bonos y se pone a vender bonos China, vemos que los tipos de interés suben de manera clarísima, ¿no? Para bien o para mal. Y luego también es verdad una cosa, y es que a lo Milton Friedman, ¿no? Si usted no deja el mercado libre, al final el mercado le hará pasar factura y todo lo que conlleva. El primer trimestre de la economía norteamericana ha decrecido un 0,3%, y eso me imagino que le pone los pelos de puntas a cualquiera que esté pensando en un libre comercio, y en Estados Unidos precisamente no se piensa en una política marxista-leninista, ¿no? Allí gobierna la derecha, o entre comillas la extrema derecha, ¿no? Con lo cual al final el planteamiento de crecimiento estadounidense no puede venir de los aranceles en absoluto, y al final por eso Trump tiene que echar para atrás y tiene que decir donde digo y estructurar una economía de mercado bastante lógica. Es que más ni siquiera sabemos qué son productos norteamericanos. Es decir, cuando tú examinas el populismo de lo que habla de America First y de todos estos eslóganes un poco absurdos, ¿no? Te das cuenta de que qué hay detrás, ¿no? de ese componente de proteccionismo, porque en el fondo no le puedes poner puertas al campo a algo que ni siquiera sabes de dónde viene. O sea, es como los coches, ¿no? Diga, ¿usted dónde ha fabricado el coche? Y dice, pues mira, no lo sé, yo lo he fabricado en el mundo entero. Ni los chips de Nvidia, ¿no? Que tienen tierras raras chinas. Exacto. Claro, yo creo que se ha ido demasiado lejos la internacionalización como para volver atrás sin hacerte daño, porque llega un momento que es muy difícil los componentes de cada una de las industrias determinar cuál es tuyo. Porque muchos son tuyos físicamente por la industria, otros son tuyos por capital también, con lo cual te vas haciendo daño por todos lados de la cadena de producción, ¿no? ¿Y dónde nos lleva eso? A un tipo de acuerdos comerciales en el que se busque el beneficio mutuo, ¿no? Claro. ¿Cómo se logra el equilibrio comercial cuando nos damos cuenta que por el lado arancelario solo se genera daño? Pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de acuerdos son los más esperables en estas circunstancias? Yo los acuerdos más esperables en estas circunstancias, y además que al final las cosas caen por su peso, son de libre comercio. Es decir, poco a poco vamos a ir, después de hacer America First y el MAGA y todos estos pollones, luego vamos a ir a la realidad. Y es que por mucho que tú quieras ponerle puertas al campo, no vas a poderlas poner. Porque hay un montón de intereses creados y, como bien decía Eduardo, con todo tipo de estructuras de capital, de clientes, de stakeholders, de proveedores, de stocks, de activo, de capex, de todo lo que implica una empresa, en el cual, ¿cómo le pones puertas al campo? Es imposible ponerle puertas al campo. Pues entonces, mira lo que está ocurriendo en Arabia Saudí con esta firma que estamos comentando. Esto no es libre comercio. Estos son intereses geopolíticos o geoestratégicos. Sí, pero para ganar dinero, que es lo importante. Es decir, aquí lo importante pero es que libre comercio y ganar dinero pueden sonar parecidos, pero son diferentes. Sí, seguro que hay intervención política en el planteamiento de cómo hacer las cosas. Pero cuál es el fin de hacer las cosas, yo creo que es bastante evidente. Y por mucho que quieras ponerle puertas al campo, como la economía norteamericana decrezca y de verdad se produzca una inflación con paro, ríete tú de Trump saliendo corriendo y diciendo que todo lo que ha dicho no lo va a aplicar.
porque además es evidente que si entramos en una recesión en Estados Unidos y Powell, como ha dicho, no baja los tipos de interés, sino que los sube, es evidente que entonces tenemos una caída de las bolsas de un 40%, y cayendo las bolsas no creo que los que han votado a Trump, que precisamente lo han votado para que las bolsas suban, le vayan a seguir respaldándole. Pero te hablo de sus colaboradores directos, es decir, no te hablo del votante de Minnesota, te hablo del colaborador directo que está al lado suyo y diga, oye, que he perdido un 40% en esto que te has dicho tú, que es que América se hace grande de nuevo. Sobre todo, además, las estructuras de producción tardan un montón de años en hacerse. Las estructuras mineras no las puedes cambiar. Es decir, tú, el otro día hablaba del demonio, ¿no? Que es una tierra rara, ¿no? Que decía, pues no sé ni lo que es, pero el formato que tiene es que es necesario para la industria tecnológica norteamericana y para el propio avance del mundo. Entonces yo no creo que se pueda poner puertas al campo de una manera fácil, y al final caerán por su peso. En esta política tampoco ayuda, claro, no ayuda nada que las perspectivas de crecimiento, porque en el fondo el ejercicio que estás intentando hacer es reordenar las estructuras productivas para que esos bienes los hagas tú en tu país, en un país que crece mucho menos y que tiene mucho menos mercado que el que tú tendrías que tener. O sea, que no salen las cuentas, es imposible, no salen las cuentas. Esos mercados de fuera los necesitas, y llegará un momento que además lo necesitas, y son mercados en los que tú tienes una participación de capital muy importante, resultado de muchos años, con lo cual es que lo que te pueda beneficiar comercialmente te perjudica como capital. Bueno, enseguida vamos a recibir en Capital Radio al presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce. Como saben, los temas energéticos en España están muy candentes, y si hablamos de energía nuclear, mucho más. No pierdan nuestra sintonía.